came a sound from heaven. Bienvenidos al día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor Jimmy Dupree, Paris Reagan, Loren Larson, el doctor David Watts y nuestro invitado especial una vez más, Andrew Leo. Andrew, estamos felices de tenerlo con nosotros. Gracias. Y dígale a nuestros buenos amigos allá en Sudáfrica que cuando usted se vaya a casa, dígale que les mandamos saludos. Así lo haré. Volaré mañana. Dígale a su pastor de mi parte que yo estoy seguro que ha estado un poco leve en nuestros cheques de los diezmos. Sí. No quería mencionarlo, pero yo sé que él lo mencionó. Sí, el sol va a salir en el sur también. Entonces, estamos felices de tenerlos a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan desde donde quiera que ustedes se encuentren, de Dios para estudiar todos juntos. Hemos leído, comenzando con el 4º versículo del 7º capítulo de Romanos, varias veces lo hemos leído. Y lo voy a volver a leer otra vez para poder estar al tanto todos y el doctor aquí lo podrá leer. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. La ley no está muerta en sí, pero estamos muertos a la ley nosotros porque estamos muertos a sus efectos. Significa que no debemos tratar de vivir para Dios por medio de la ley, ya sea la ley de Moisés o leyes religiosas inventadas por otros hombres o por nosotros mismos. Debemos estar muertos a toda ley. Por el cuerpo de Cristo. Quiero detenerme aquí un momento. Muertos a toda la ley religiosa. Esto vendría a ser para muchas iglesias, ¿o no? Así es, Señor. Significaría que ninguna actividad religiosa debe de dominar en la vida del cristiano por encima y más allá de la fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Entonces la fe en Cristo es la personificación. Así es el ancla, es el pensamiento que solidifica, que nos conecta al nuevo pacto que predicó Pablo. Y cuando decimos Jesús y lo que Él hizo en la cruz, no estamos hablando del madero, por favor, entienda, sino lo que Jesucristo ahí mismo hizo, es lo que Él logró derramando su sangre y expiando todo pecado. Él hizo muchas cosas, pero eso fue el propósito entero de la cruz. Deténgase a pensar en eso un momento. Si cualquier cosa nos hubiera podido dar la fuerza, no es la palabra que quiero, nos hubiera dado la victoria. Si cualquier cosa lo hubiera podido hacer, eso es lo que Dios hubiera hecho en vez de someter a su Hijo a lo horrible de la cruz del Calvario. El mismo hecho de que Él tuvo que ir a la cruz nos dice que no hubo otro medio de victoria. En el universo no existía. Cuando usted piensa en eso, y usted lo entiende un poco por lo menos, usted literalmente debería de ser conmovido en el interior, o por lo menos debería sentir que todo lo que la iglesia inventa en cuanto a lo que ellos dicen que es la llave para toda la victoria, y hay cantidades de esas cosas, cuando uno piensa o se pone a pensar que si alguna de esas cosas hubiera sido suficiente, si cualquiera de esas cosas hubiera sido suficiente para lavar y cubrir el pecado, para obrar todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces no hubiera ido Él a la cruz. ¿Entienden eso? Él no hubiera tenido que ir a la cruz, pero sí tuvo que ir a la cruz, sí tenía que hacer lo que debía hacer, lo cual fue expiar todo pecado. Ahora, Él hizo muchas cosas, pero eso es lo principal. Él expió, la expiación expió todo pecado.
¿Acaso no eso fue lo que se le dijo a Jesús en el huerto de Getsemaní? No hay ninguna otra manera. Muy buena idea, muy buen pensamiento. El hermano Andrew, cuando él predicó el domingo en la noche, enfatizó el hecho de que Dios propiamente no podía simplemente hablar nuestra redención, sino que tuvo que ir al Calvario. Aún Dios no simplemente podía pronunciarlo, porque Dios es un Dios de santidad y es un Dios de justicia, es un Dios santo, y nosotros fuimos separados por el pecado, así que debía de haber un sacrificio, un precio que se debía de pagar. Su nacimiento virginal no salvó a nadie. Sus milagros, todos hermosos, maravillosos y necesarios, pero sus milagros no salvaron a nadie. La educación, los más inteligentes de los hombres y mujeres de los días de Jesús, quienes quiera que hubieran sido, no al escuchar a Cristo, y Cristo era su igual y por supuesto mucho mayor, pero no salvó a nadie. Solo hubiera podido ser, fue posible por la cruz. Y le doy gracias a Dios que a nosotros nos ha dado el privilegio de predicar la cruz. Le doy gracias a Dios por eso, porque ese es el Evangelio. Y la mayoría de predicadores este próximo domingo en la mañana predicarán acerca del Evangelio. Pero realmente no, mira, hasta que usted predica la cruz, de alguna manera, usted está predicando la cruz. ¿Cuál es el contexto de ese mensaje? Porque verdaderamente de eso es de lo que estamos hablando. No queremos quedarnos en una terminología, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el contexto del mensaje que predica la cruz, como usted lo está diciendo? ¿Cuál es el contexto o contenido? Bueno, es lo que la cruz hizo, lo que logró. Correcto. Y eso es lo que el predicador debe predicar. La mayoría de las personas, y hemos dicho esto ya por casi 30 años, la mayoría de las personas raramente entiende que la cruz proveyó esa libertad de la penalidad del pecado. Por supuesto, sí, nos perdonó todo pecado. Y eso es parte del contenido del Evangelio, gracias a Dios por cada predicador que lo predica. Pero también tenemos que entender que la cruz es lo que nos libertó del poder del pecado y cada aspecto del pecado. Y si nosotros no sabemos eso, entonces, como lo hablamos en el programa de ayer, entonces tratamos de lograr derrotar el pecado. Estamos encontrando acá, disculpe. Dijo? La única cura para el pecado es la cruz de Cristo. Correcto. Nada más en la faz de la tierra, no me importa qué sea, no será suficiente. Así es. Y en nuestro texto de hoy en día nos enseña otro aspecto del contenido del Evangelio. Cristo tomó la ley mosaica y la clavó a su cruz, por lo tanto eliminó la enemistad que había causado esa separación entre Dios y el hombre, y ahí entre el hombre y el hombre, porque la nación judía era despreciada a menudo basado en algunas de las acciones que ellos tomaban y decían, bueno, estamos bien con Dios y ustedes no. Por ejemplo, la circuncisión, las leyes dietéticas y los calendarios judíos los separaba, pero él tomó todo eso y lo clavó a su cruz y nos dice que no solamente estamos muertos al pecado, a la penalidad del pecado no solamente ha sido pagada, sino también somos libres de la ley para que podamos unirnos a Cristo. Si usted es libre de la ley, alguien guardó esa ley. Y es la razón del por qué tenemos que evidenciar o mostrar nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. O si no, no será reconocido. Así es, porque de hecho eso es lo que permite que la justicia de la ley sea implantada en nosotros, justicia imputada. Y eso es nuestro como resultado de la fe. Pero es como que Jesús hizo todo esto con un gozo en su corazón, porque el hombre no pudo guardar la ley. Correcto. Estoy tratando de pensar en el pasaje en Hebreos 12. Porque el gozo que estaba ante él. Soportó la cruz. Correcto. Entonces, lo que usted ha dicho suena gracioso, ¿no?
con gozo Sí. que Él fue a la cruz. Pero es exactamente lo que dice Hebreos 12. Sí, pero eso, entre muchas otras cosas, eso hizo lo que nada más hubiera podido hacer. Correcto. Entonces el predicador que está predicando la cruz o el contenido del evangelio tiene que predicar la penalidad del pecado que fue pagada, la libertad del pecado como resultado. Todo esto viene a través de la cruz, libertad de obedecer la ley mosaica o cualquier otra ley religiosa y también una fe sencilla en Cristo para instituirla y guardar esa relación personal. Andrew, disculpe, le pregunté ayer si algunos predicadores estaban en desacuerdo con usted sobre su mensaje en la cruz. Sí, señor. Y usted dio la ilustración de un hermano que me supongo que dijo ser perfecto y sin pecado, ¿cierto? Sí, esto es lo que él enseñaba. Y usted lo reprendió. Sí. Y bueno, lo que estoy preguntando otra vez es si habían otros predicadores cerca de ustedes cuando hablaron. Estábamos en una habitación llena de predicadores y el hermano del que estamos hablando es mucho más adulto que yo. Los otros hombres que estaban en esa habitación vieron mi reacción y yo tuve cautela con mis palabras, pero tenía que pararme firme por lo que yo creía, porque claro que yo sabía que ese tipo de enseñanza no es saludable, no es buena, va a hacer más daño y no le va a hacer bien a nadie que la escuche. Bueno, entonces, ¿él cambió su posición? No, señor, no. ¿Aún siente lo mismo hoy? De hecho, él está fuera del ministerio. Bien. Él está fuera del ministerio. No lo digo yo cruelmente, Sí. ni faltándole el respeto. Porque finalmente esa fue la culminación de ese tipo de enseñanza. Sí. Y hace más daño que bien a esa iglesia local, más que cualquier otra cosa. Él estaba diciendo, él dijo que usted dijo que él dijo que era perfecto y sin pecado. Y usted le dijo, no lo creo. Así es, no. Él estaba engañado. Sí. Y yo creo que hay un nivel de engaño, hermano Swaggart, donde la gente piensa, porque usan la escritura, lo que Jesús dijo en Mateo, sed perfectos como yo soy perfecto. Y no entienden que eso no es de lo que él está hablando. Él está hablando de madurez y no perfección sin pecado, porque ninguno de nosotros jamás, mientras estamos en este cuerpo y si el rapto no ha sucedido y nos vayamos con el Señor, jamás seremos Cualquier así. hombre que cree que es perfecto y sin pecado, ese tipo está fumando algo. Probablemente lo que están haciendo, y tengo que imaginar que esto es lo que la persona estaría haciendo, es que estarían midiendo su justicia basándola en cosas específicas que ellos no estaban haciendo, cosas que sí hacían. Y me imagino que en cada situación es mucho menor que la justicia de Cristo a la cual se están midiendo. Imagino que mucha gente se estaría midiendo sobre el hecho de que no adulteran, o el hecho de que no asesinan, o el hecho de que no roban, o el hecho de que ellos no adoran a ningún dios falso. Por ejemplo, algo que usted puede hacer algo como tangible. Entonces ellos determinan eso como la perfección. Imagino que así es. Pero el problema con todo eso es que no están tratando con lo que yo creo que el hermano Larson ha estado resaltando que es muy importante, y es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, lo que encontramos es que es un estándar mayor de justicia de lo que de hecho físicamente estamos haciendo. Jesús nos dijo en el Sermón del Monte que has escuchado o habéis oído de que no debéis adulterar, mas yo os digo que si desean a una mujer en su corazón, ya cometieron el pecado de adulterio. Y puedo imaginar que la mayoría de la gente no se gobierna por ese estándar, por lo menos aquellos que dicen ser perfectos. No se gobiernan por lo que está sucediendo en sus corazones, sino por lo que hacen o no hacen, por sus acciones. Cristo demanda un estándar mayor de lo que yo pueda hacer físicamente. Él demanda que mi corazón sea puro. No hay una persona en la faz del planeta Tierra que pueda ver a su corazón y decir yo soy perfecto sin pecado.
y tal vez esa persona pueda engañarse a sí mismo, como dijo el hermano Andrew, en lo que físicamente están haciendo con sus manos y pies, pero no pueden engañarse cuando miran a su corazón. Jeremías dijo que el engañoso es el corazón, ¿quién podrá conocerlo? Sí. Nosotros somos gente pecaminosa, entonces creo que la mayoría de la gente o se comparan con o ven algún principio bíblico, dicen yo soy sin pecado porque no hago esto, o tal vez ven guías religiosas y dicen yo no hago esas cosas, por lo tanto yo soy perfecto y sin pecado. Es como, perdón, pero como el fariseo, ¿verdad? Y el publicano, Correcto, sí. con esa justicia relativa. Le doy gracias a Dios que no soy como hago esto y hago aquello. Y Jesús le dijo que el que estaba ahí arrepentido se fue a casa justificado, que es el publicano. Así es. El fariseo, de hecho, aunque él era un líder religioso, no fue justificado. Entonces, en la iglesia moderna, ese es el reto que tenemos hoy. Yo tengo que 99 manchas y usted tiene 97 manchas. Y usted dice, bueno, yo solo tengo 97, pero usted tiene manchas. Pero soy mejor porque tengo menos manchas que usted. Sí, y correcto. ese es el problema que tenemos. Tenemos esa justicia imputada de Cristo y no se puede mejorar eso. ¿La doctrina de la palabra de fe es prominente como lo fue antes? No, ya no es tan prominente, Señor. Y eso ya no Repítalo. es tan prominente como lo fue en el pasado. Tal vez hace 15, 20 años, pero ya no es la reforma apostólica. Eso es algo grande. Todo dictamen, todo, ¿Qué es eso? bueno, saben, usted se convierte en un apóstol, usted es un profeta, y si usted solo como pastor, como maestro, como un hermano, no, nadie lo escucha. Usted no tiene una revelación más profunda de la palabra como ellos cuando están en esa posición apostólica. Sí. Bueno, voy a sugerir algo que tenemos que considerar cuidadosamente. Lo que el hermano Andrew acaba de decir es que la justicia imputada, para ser honestos, y deberíamos todos entender esto, el cumplir y ser santo como yo soy santo, o ser perfectos como yo soy perfecto, o nada de eso se logra a través de las acciones, solamente a través de la imputación de la justicia de Dios en nuestros corazones Sí. tendremos esa justicia. Aún citamos esto todo el tiempo como predicadores pentecostales. Cristo vuelve por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero la gente toma eso también y dicen, oh, entonces yo voy a estar sin mancha y sin arruga. No, no es así. Usted nunca llegará ahí. Ese verso no está hablando de eso. Ese verso está hablando, como todos estos que hemos mencionado, hablan de tener su fe correctamente centrada en Cristo como el único medio puro y seguro de la justicia que Dios va a aceptar. No significa que nosotros no debemos de tratar de llegar a vivir una vida justa, no, para nada. Pero Salomón, él es un poco inteligente, él entiende Sí, bastantes amén. cosas y dice esto en Eclesiastés 7:20. Él dijo, porque no hay un hombre justo. Entienda eso, no hay un hombre justo, una persona salva. No hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. También dijo que todo hombre comete pecado. Correctamente, eso fue lo que él dijo ahí en Eclesiastés 7:20. Sí. Y Juan estaría de acuerdo con él en 1 de Juan capítulo 2, capítulo 1. Así es. Entonces, es un balance de entender que tenemos la justicia imputada, por eso es que estamos sin mancha y sin arruga, y por eso es que podemos ser llamados perfectos y santos, pero basándonos en ese regalo de justicia, debemos a través de los medios correctos del nuevo pacto, debemos de vivir justamente y no equivocar o confundir uno con el otro. Sí. Todo creyente debería esforzarse para ser tan perfecto ante Dios como sea posible, sabiendo que no lo somos. Pero, Disculpe. adelante. Usted ha estado haciendo una declaración que yo entendí una semana atrás y no he podido pensarlo bastante, pero usted ha usado esa frase justicia realizada y yo creo que eso es
tremendamente importante porque es exactamente lo que es la santificación. Yo no estoy tratando de recibir justicia en mi vida, yo estoy aprendiendo a vivir de un punto de ser justo. Y Así es. una vez más, esto va con la idea de la santificación también. Yo no estoy tratando de ganarme el estatus de ser santificado. Yo estoy viviendo de una posición de que ya soy santificado. Sí. Y lo voy a decir de una manera otra manera diferente. No estoy tratando de ganarme victoria sobre el pecado, sino que vivo de un punto donde yo soy victorioso a través de Cristo sobre la naturaleza pecaminosa. Sí, y cuando eso sucede, entonces la justicia realizada, nos damos cuenta de lo que ha sucedido y comienza a manifestarse en nuestra vida diaria, en la vida cristiana de santidad práctica, en nuestra vida diaria. Y esa es la clave para la santidad. Usted lo ha mencionado anteriormente, de que eso de fumar, beber alcohol, las drogas, esas fueron las cosas fáciles que el Espíritu de Dios removió, y siempre hablamos de estas cosas externas. Entonces esta gente religiosa o gente fariseica, ellos dicen: yo no bebo, yo no hago esto, yo no hago aquello, pero las cosas del corazón, la ira, el odio y la amargura y la lujuria y las cosas que no son externas. Así es. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en esas cosas. La gente dentro de la iglesia se sienta en las bancas y tiene esta idea de que, bueno, estoy bien porque yo no hago esas cosas externas, pero esas cosas internas del corazón. Por eso es cuando yo digo que yo no bebí bebiendo alcohol, ni haciendo drogas, ni haciendo esas cosas. No significa para nada de que yo no necesitaba que el Espíritu Santo obrara en mi vida, porque había muchos problemas que no eran externos, que Dios tuvo que hacer y que Dios aún tiene que hacer diariamente en todos nosotros. Así que esta idea de perfección, basándonos en estas cosas externas, yo he escuchado a personas que aparentan ser muy piadosas, pero después uno ve cómo tratan a sus familias, cómo tratan a la gente, y son muy rudos. Y eso no debe de ser el fruto de alguien que tiene al Espíritu Santo obrando en sus vidas, dirigiendo y guiándoles. Bueno, una de las cosas más difíciles para cualquiera en deshacerse es la autojusticia. Ese tipo de espíritu fariseico, porque no ven la necesidad. Se los digo que todo esto regresa a lo que el hermano Andrew estaba mencionando anteriormente. Que, bueno, yo solo tengo 97 manchas, usted tiene 99, así que yo soy más justo que usted. La gente de usted y yo tenemos un pasado muy similar. No fumamos, no bebimos, no mascamos, ni anduvimos con la gente que lo hacía. Y eso desarrolla esa actitud de que, mira, Dios, yo soy justo, soy santo, mírame a mí. Y uno desarrolla un espíritu fariseico hasta que uno se da cuenta de que eso es exactamente lo que es, y todos y cada uno de nosotros tenemos que llegar al punto de que nuestra fe en Cristo, nuestra justicia solo es realizado solamente por la obra de Jesús. ¿Y cuál es la imputación? La imputación en el término técnico es el pagar la cuenta de otra persona. Así que la deuda del pecado que fue paga a nuestro favor, esa justicia es imputada a nosotros, en vez de como la Iglesia Católica lo enseña, donde dice que se le ha dado a través del sacramento. Así que nosotros no tenemos una justicia que se nos ha dado de esa manera, sino que imputada. La deuda se ha pagado, la deuda que Jesús no sabía que Él pagó porque nosotros no podíamos pagar, aunque nosotros la debíamos. Cuando estamos bajo la sangre de Cristo, cuando estamos en Cristo, es la única manera donde se nos encuentra ser santos, es la única manera donde somos justos, y es en su justicia, es en Él, bajo la sangre. Entonces, esa imputación, el concepto de la imputación, eso surgió de una manera bastante grande durante la Reforma Protestante, y es un concepto tan importante de que Cristo tomó nuestro castigo, de que Cristo fue
ese sacrificio sustitutorio en mi lugar, porque mucha gente tiene ideas incorrectas sobre la expiación, y si no hubiese sido por esa expiación sustituta de Cristo en la cruz, ninguno de nosotros podríamos entrar a tener esa comunión con Dios, no podríamos ser reconciliados con Dios, porque Dios en su santidad, como hemos dicho, Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de santidad, y el hombre no podría reconciliarse con Dios por el hecho de que nuestro pecado original, estamos perdidos, éramos extranjeros, no podíamos tener esa relación con Él, pero por Cristo, por la cruz, ahora podemos reconciliarnos y estar en la familia de Dios, y es solamente porque Él pagó la deuda del pecado que no se había pagado. Sí, estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Correcto. Sí. Y esto nos habla de la crucifixión. Es la manera y medios del nuevo pacto. Es la ley de Cristo. Nuestra unión con Él nos llevó a un lugar de muerte. Pero nuestra fe en Él nos da, y hemos hablado ya de la perfección hace un momento, pero nuestra fe en Él nos da su perfección. Así es. Dios no puede aceptar nada menos. Nada menos. Y es por eso que hablamos tanto de la justicia relativa, y porque eso es tonto. No podemos decir tener la perfección, es ridículo pensar en eso. Correcto, pero a la misma vez ahora tenemos que cruzar otra barrera. Cuando nosotros predicamos esto, lo cual deberíamos de hacerlo, es el contenido del Evangelio, vamos a enfrentar el mismo problema que Pablo. Oh, bueno, usted me está diciendo a mí que yo no necesito bla, 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 bla. Y la oposición es, bueno, simplemente porque yo tengo la justicia imputada, ahora puedo vivir como yo quiera. Que Dios no lo quiera. No hay que ni siquiera pensar en eso, que no sea así, dijo Pablo en tantas diferentes palabras. Ahora vemos que nuestra fe no solamente nos trae esa justicia imputada, sino que también nos trae la obra del Espíritu Santo para ayudarnos a caminar la vida justa que Dios desea. Puede hacernos y traernos al punto en el que estamos tan por delante de donde estábamos. Sí. Y el Espíritu Santo ha estado trabajando en nosotros todo este tiempo, y nuestra fe en Cristo, y pensemos a alguien que vive su vida, 33 años y medio, y nunca pecó ni una sola vez en palabra, pensamiento u obra. Y bueno, usted puede, es imposible llegar a esa Así es, así que esa imputación de esa vida de mi cuenta espiritual es la única manera, pero habiendo aceptado eso y recibiéndolo, tengo que seguir avanzando. Bueno, hay dos cosas. Bueno, una, el primer paso, el ser cambiados después de ser cristianos, es que el Espíritu Santo pueda revelarnos lo que está mal. Y eso es vital, eso es muy importante. La autojusticia, el Espíritu Santo tiene que exponerla. ¿Qué tal aquella persona que tenga atadura en su vida? Bueno, una vez más, el primer paso es, no, eso está mal. Esa atadura que está en sus vidas, yo creo que algunos de ellos dicen, bueno, hay ataduras que son fáciles de ver, como las drogas, el alcohol, es externo, pero ¿qué tal esa atadura de los celos o la atadura de la envidia? Todo eso que está por dentro, esos son más difíciles de ver y no las vemos en nosotros mismos. Número dos, cuando nosotros las vemos, voy a detenerme ahí un momento. Por eso es que aún necesitamos predicar, hermano Swagger, en el contenido del Evangelio, lo que el cristianismo, o cómo se debería de ver el cristianismo, cómo nuestra vida práctica debería de verse. Alguien tiene que pararse y predicar la parábola que usted acaba de mencionar, hermano Watts, sobre el fariseo. Oh, gracias a Dios que yo no soy como otros hombres. Para que alguien dentro de la congregación pueda ver que esos son ellos. Alguien necesita pararse y decir, dejen de mentir. Alguien necesita pararse y decir, dejen de beber. Sí. Pero una vez que el Espíritu Santo ha revelado a nuestras vidas las cosas que hay que cambiar, entonces el contenido del Evangelio demanda que nosotros muramos a cualquier esfuerzo de tratar de cambiarnos a nosotros mismos y que pongamos toda nuestra esperanza en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Bueno,
cualquier pecador odia, cualquier cristiano odia al pecador. Tal vez les gustan los efectos, pero en cuanto al pecado lo odian. Si lo ven. ¿A qué se refiere como si lo ven? Bueno, tenemos que irnos a la pausa, tal vez continuemos con esto cuando volvamos. Ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz. Él es la única respuesta. Trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Usted hizo una declaración antes de la pausa y quiero que elabore un poco, por favor. Sí, claro, voy a ir al ejemplo primero que nada de la vida del pecador. Lo primero que la persona que llega a Cristo necesita entender es de que son pecadores y el pecado les ha separado de Dios. Es difícil admitirlo para muchos. Y eso es Romanos 1-3, todos hombres son culpables ante Dios. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo llegara, Él nos reprobaría de pecado, de juicio y de justicia. Convencería, en otras palabras, de todos esos tres aspectos, que es el pecado, que es justicia y el hecho de que el juicio vendrá. Para el creyente, a menudo nuestros celos, nuestra envidia, nuestra ira por no ser promovidos, nuestro deseo de ser elevado, todas esas cosas están escondidas. Y nosotros, bueno, yo he estado en esta situación con usted los últimos 40 años. He visto lo que el celo del ministerio de alguien puede hacer. Yo he visto cómo usted ha recibido el celo de otra gente. Yo mismo lo he vivido y no me gusta decirlo, pero de vez en cuando yo miro en mi corazón, yo tengo que decir, eso tiene que salir de ahí. Pero esas cosas no son algo que se entiende fácilmente, como el alcohol en mi mano. No son fáciles de ver para nosotros. Así que el Espíritu Santo tiene que, primero que nada, tomar esas cosas que están dentro de nosotros. Y voy a decir otra cosa que usted ha dicho por mucho tiempo. Entre más usted se acerca a la luz, más resplandece. Brilla en quién es usted. Y el Espíritu Santo comienza a mostrarnos esa naturaleza que no es como Cristo, sí, y carácter que está dentro del ser humano, mucho más antes de ser salvo y lleno del Espíritu. Ese es paso 1. Pero el segundo paso es lo del corazón. Sí. Y esto es lo difícil. El morir a nosotros mismos para cambiar. Usted no puede cambiarse a usted mismo. Así que el primer paso... No se puede santificar a sí mismo y el pecador no se puede salvar a sí mismo. Correcto. Entonces, cuando usted finalmente entiende de qué es lo que desagrada a Dios, el mensaje de la cruz es lo único que separa como el contexto en el cual usted puede ser salvo. Sí. Entonces tiene que haber una muerte al yo. No solamente lo cambiará, sino que señalará el problema también. Correcto. El Espíritu Santo lo hará, pero Él obra a través del mensaje de la cruz. Entonces, cuando tenemos nuestra fe en Cristo y la cruz, debemos esperar que el Espíritu Santo va a llegar a tocar la puerta de nuestro corazón y nos va a decir, Lauren, no creo que eso es así. Y yo tengo que decir, bien, lo veo, número 1, y número 2, no puedo cambiarlo. Lo único que me puede cambiar, Señor, es tu Espíritu, y mi fe en Cristo me va a proveer eso. Y eso es morir al yo. Y es lo difícil de todo esto, el verlo, reconocerlo, someternos al proceso. Y le mencioné a usted el otro día que me había llegado un pensamiento cuando estábamos fuera de cámara. El morir es lo difícil, la resurrección es lo fácil. Cuando usted tiene su fe en Cristo y usted ha muerto al yo. Sí, si no se han rendido, ¿verdad? No lo haré porque lo que yo sé es que hay muchos cristianos que están peleando contra la muerte, están tratando de ganar
por todos los otros medios, como usted lo ha dicho, haciendo diferentes cosas y tienen que llegar al fin de sí mismos. Pero si lo hacen por el camino de Dios es fácil. Así es, si lo hacen de la manera de Dios, la vida de resurrección, pero tiene que ser un hombre crucificado para poder ser un hombre resucitado y la muerte no siempre es fácil. Alguien señaló a Jesús en el huerto de Getsemaní. Ahí es donde él tuvo que tomar la decisión. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Así es, y él sabía que la única manera de resolver todo eso era someterse al proceso del Padre. Los cristianos tienen que entender que cuando Dios, el Espíritu Santo, señala cosas externas y cosas internas que hay que cambiar, que la única manera y el único medio que se puede cambiar eso es que usted llegue a la cruz, que ponga su fe en lo que Cristo hizo y que espere en el poder del Espíritu Santo. Andrew, usted dijo algo. Sí, bueno, estaba pensando mientras el hermano Loren compartía algo que fue durante la campaña de Acción de Gracias en 1999. Estaba yo en la plataforma y usted estaba enseñando un viernes en la noche sobre la ley de Dios y usted había estado enseñando el mensaje de la cruz 2 o 3 años, santificación. Correcto, sí. Y lo escuché y comencé a aprenderlo, pero no lo entendí. Pero ese viernes en la noche, en ese servicio, fue una iluminación, fue una revelación. Yo me convertí en un partícipe del fruto yo mismo. Pero al aprender, y aún aprendo, pero las cosas que se me enseñaron, yo tuve que desaprenderlas. Sí, y eso no fue fácil. Yo era un hombre joven entonces. Yo era un hombre joven y yo tuve que desaprender todas las cosas que se me había enseñado con respecto a la santificación y santidad, sin saber que yo estaba casado con estas cosas. Estaba casado con ellas y estaba cometiendo adulterio espiritual, sin darme cuenta de que yo estaba casado con mi ayuno, mi vida de oración. Yo recuerdo un día, yo era un joven, yo oré, ay Señor, yo oré toda una hora seguida. Yo me sentí tan bien, pero el próximo día no pude orar ni 20 minutos. La condenación que yo sentí por no poder orar una hora como lo hice el día anterior, y yo no me di cuenta de que yo había hecho eso una ley. Yo lo había hecho una ley. Y yo me sentía completamente inadecuado. El siguiente día, y yo no conocí este mensaje de santificación. Así es. Así que el punto que quiero hacer es que el venir bajo Cristo y su ley es mucho más fácil. Trae tanto gozo, tanta paz. Yo no lucho ya más en el interior, hermano Swagger, porque es por fe y es constantemente. Uno tiene que tener la fe en Cristo constantemente y lo que Él ha hecho. Hay que reconocer que estamos muertos al pecado, pero vivos a Dios mediante Cristo Jesús. Y bueno, se tomó años. Bueno, no estoy donde debería, pero me falta mucho. Sin embargo, he aprendido un poco que es más fácil hacerlo por el camino de Dios que por el camino propio. Correcto. Recientemente estuve en una situación de un panel con varios predicadores y estábamos hablando sobre el nuevo pacto. Y Alec Rowan, que es un pastor de una gran iglesia en Seattle, Washington, ama al Señor. Estábamos hablando acerca de este proceso de crecimiento y fue un panel abierto con preguntas y respuestas. Y una de las personas nos hizo la pregunta, y hemos escuchado esto todo el tiempo, bueno, ¿qué pasa si mi fe está en Cristo, pero yo inmediatamente no veo todo lo que yo quiero ver, no veo que todo se me va de repente, ¿no? Y él dio una respuesta y una ilustración que él dice que vino de otra persona, pero fue tan hermoso y quiero repetirla. Él dijo, en cada temporada, en el otoño, cuando cambian las hojas de color en los árboles, la mayoría se caen, la mayoría de las hojas, pero siempre parece que hay pocas hojas que se quedan en el árbol, que son un poco tercas, ¿no? Sí. Y nada hace que se caigan al piso. Usted puede hacer una de dos cosas. Usted puede subir al árbol y
botar todas esas hojas, o usted puede esperar que llegue la primavera. Wow. Puede esperar que llegue la primavera, porque cuando llega la primavera y la vida que está fluyendo en ese árbol se manifiesta, esas hojas se tienen que ir y nuevas hojas van a aparecer. Y eso responde a la pregunta que a veces tenemos sobre el por qué las cosas toman tiempo. Tal vez no lo responde, pero yo le garantizo que si usted está en este proceso de caída, de aprender el mensaje de la cruz, y usted dice, bueno, ¿por qué es que no todo se me va? Yo le declaro que viene la primavera. Si usted mantiene su fe en Cristo, Sí. la primavera viene. Alguien mencionó aquí hace unos minutos que debemos desaprender muchísimo Así es. de lo que hemos aprendido y tenemos que soltarlo. Y eso es un poco difícil. El hombre viejo quiere constantemente ganar ascendencia dentro de su corazón. Yo he aprendido más y más. Y una vez más, yo creo que al punto del concepto de vivir de esa manera de ser victorioso y ser una nueva criatura, no es que el viejo hombre está vivo en mí y domina mi vida, es simplemente que aún hay procesos o maneras de pensar que aún me quedan. Usted se refiere a ellas como eso que aún Colgantes, permanece sí. en la carne, a eso que queda ahí, ¿no? Y he aprendido a no tratar de, a través de mis propios esfuerzos, ganarme la victoria sobre esos pensamientos, sino descansar y aprender de Cristo. Y esto va a un pasaje que ha estado en mi corazón todo el día pensando en lo que hemos estado hablando en los últimos días, y esto está en 2 de Corintios capítulo 3. Todo el capítulo 3 de 2 de Corintios es una conversación que Pablo está teniendo en 2 de Corintios con la iglesia de Corinto sobre la ley y cómo ha traído muerte, aunque era gloriosa, aunque trajo muerte, pero era gloriosa. Pero dice, ahora hay un nuevo pacto que es más glorioso y es el ministerio del Espíritu y da vida. Y Pablo dice así, y esa es la culminación del argumento, así como en comparación con la gloria de Dios. Si usted está viendo cuál es la gloria o pensando cuál es la gloria del Señor, no es algo que se adquiere en oración, sino en la obra consumada de Cristo. Ahí es donde está la gloria del Señor. Y es el contexto en el argumento de Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Y eso se hace por el Espíritu de Dios. Así que mientras nosotros por fe tenemos a Cristo y lo que Él ha hecho en el Calvario, ese es un proceso natural de transformación. No es algo en lo que yo tengo que envolverme o irme a guerrear o tratar de ganármelo. Es un proceso natural que sucede mientras yo sostengo la gloria de Dios, esa obra consumada. Doctor Dupree, en unos días usted se reunirá con un grupo de pastores de la Iglesia de Dios, ¿cierto? Correcto. Y usted tal vez, si usted siente de parte del Señor hacerlo, tal vez puede mencionarle no solo tenemos uno a la vez, pero si ellos quisieran estar en el programa, nos encantaría invitarlos. Claro que sí, compartir eso con ellos. Y tendría que ser, como les dije, uno a la vez. Bien. Y Nos vamos a reunir allá en Faraday. bueno, es un lugar santo. Sí, hay hoyos en el techo. Ya veo, sí. Ese es un problema, que él necesita victoria sobre eso. Pero sí, hay muchísimos de ellos que sintonizan el programa y que siguen el ministerio, que están aprendiendo lo que estamos mencionando, que están comenzando a entender y darse cuenta de que sí hay una manera diferente que debemos nosotros hacer las cosas. Loren, cuando usted estaba hablando de morir, que es la parte difícil, desafortunadamente yo he estado al lado de mucha gente que ha muerto en su lecho, muchos cristianos, pero hay algunos que no. Algunos simplemente respiran, se despiden de sus seres amados y se duermen, o se van a dormir y parten de aquí. Mi hermano menor hizo esto. Otros parece como que pelean y luchan contra esto hasta que ya no queda nada más.
Pero así es como somos como con la naturaleza pecaminosa. Algunos se dan cuenta, oh, muy bien, bueno, esto es lo que yo tengo que cambiar en mi vida. Y aún así hay otros que quieren agarrarse y mientras más somos parte de algo es más difícil soltarlo. Así es. Sí, Así es. así La es. enseñanza previa siempre ha sido probablemente lo que detiene a los creyentes de seguir en este mensaje porque se les ha enseñado tanto. Y ese proceso por medio de tal y tal cosa, y es lo que escucho que se está hablando acá, no se nos enseña que el medio del nuevo pacto es fe y gracia. Ponga su fe en Cristo y lo que Él ha hecho por usted en el Calvario, y la gracia, el aspecto del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo se moverá en su vida y entonces la libertad y el vivir justamente es el resultado final y no es lo que se ha enseñado. Aplicamos esto a la salvación cuando primeramente venimos a Cristo, pero no lo aplicamos en el crecimiento en Cristo. Por lo tanto, violamos la Escritura, Colosenses 2:6, así como habéis recibido a Cristo, andad en Él. Bueno, estos problemas que hemos estado mencionando, la única manera de deshacerse uno de ellos, cualesquiera que sean, es poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y continuar haciéndolo. Y el Espíritu Santo, que es Dios, que puede hacer cualquier cosa, comenzará a obrar a nuestro favor. Así es. El Espíritu Santo, yo sé que recibí cartas hace años. Gente que decía, hermano Swagger, yo no entiendo, yo amo a Dios, soy salvo y lleno del Espíritu. ¿Por qué no me ayuda el Espíritu Santo? No puedo vencer tal y tal problema. Y yo no sabía qué decirles entonces, para ser franco con usted. Pero cada creyente puede tener la victoria sobre cosas que no sean piadosas. Él lo puede hacer. Así es. Si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Correcto. Y si la mantiene uno allí exclusivamente. Así es. Yo sé que usted y yo bromeamos acerca de esto, pero yo he estado del otro lado de esa cerca. Y yo no quiero nada más de eso. No, y es la vida más miserable que se pueda vivir, porque no solamente usted falla con los esfuerzos que hace sin importar cuál sincero sea, sino que no hay esperanza y no hay descanso. Pero ¿por qué hay esperanza cada vez que usted falla, cada vez que trata? Bueno, una vez más, ¿cuál es la definición de la locura? Hacer Hacer lo lo mismo mismo y esperando esperar diferentes resultados. Algo diferente. Así es, un resultado diferente. Entonces, la humanidad está llena de actividad religiosa, pero solamente hay un Cristo y solamente hay una cruz que puede hacer las cosas distintas. Y es lo que hizo Dios por nosotros en Cristo. Y después pide que pongamos nuestra fe allí. Los reformadores, el Dr. Watts mencionó esto, ellos vivían con la frase, el justo por la fe vivirá. Y la promovieron, pero temo que la mayoría de sus predicaciones probablemente se trataba más de la salvación. Sí, así es. Pero cuando vemos el texto en Habacuc, en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, no trata con la salvación, trata con cómo el creyente debe de vivir para Dios. El justo, los que son justificados, van a vivir esa vida abundante por la fe. ¿Y fe en qué? Y es lo que usted me va a preguntar. Fe en Cristo, lo que Él hizo en la cruz. El justo Vivirá. por la fe vivirá. Entonces, si queremos vida y vida abundante, entonces tenemos que seguir la manera y el medio del nuevo pacto. Y eso es parte de la justicia imputada de la que ya se ha estado hablando. Lutero y los otros reformadores o reformistas dijeron que somos justificados por la fe. El justo por la fe vivirá. La gracia de Dios es como somos justificados y mucha gente podía aceptar eso, pero luego la gente sentía y decía, bueno, tengo que vivir por la ley para agradar a Dios. Entonces esa fe en la gracia para la justificación se detienen allí y no entienden que esa justicia imputada también se aplica a nuestra santificación. Así es. Y que como vivimos para Dios, y ahí es donde está la desconexión, la mayoría de
predicadores cristianos dicen, sí, yo amo la cruz del Calvario, es donde mi justificación fue comprada. Y dicen, sí, yo predico la cruz, yo le digo a la gente, predico el evangelio, pero se detienen ahí. Y hay tantos cristianos que dicen, bueno, yo soy salvo por gracia, pero ahora tengo que vivir por ley para poder agradar a Dios. Y ahí es donde está la mezcla, la confusión y terminan mal con eso. Usted citó Colosenses capítulo 2, versículo 6. Para mí, y yo no soy tan estudiado en esto como el resto de ustedes, pero esa es una de las escrituras claves de todo este mensaje, junto con Romanos 8, 2 y Primera de Corintios, pero eso para mí es como, wow, esa realmente es la clave para la santificación. Así es. Eso lo deja claro. Cuando vamos al versículo 10 del mismo capítulo, y vosotros estáis completos en él, vuelva a Juan, consumado es. Así es, otra palabra que usted utiliza mucho, quiero reiterarla, es nuestra unión con Cristo, la unión. Ese es un término gigantesco, ser unido, ser uno, estar en Él. Todo eso es la clave para esta vida victoriosa y agradar a Dios. Y para poder entender lo que eso hizo, Romanos 6, usamos el término bautizados. Tristemente, junto con el pecado y la naturaleza pecaminosa, que mucha gente lo confunde, el bautismo en Romanos 6 es otro que que todos confunden. No se está hablando ahí de bautismo en agua, porque en Romanos 6 el autor Pablo nos dice que es nuestra unión con Cristo, el ser plantados con Cristo, que nos hace libres del poder del pecado que mora en nosotros, la naturaleza pecaminosa y los otros aspectos del pecado. El bautismo en agua no tiene el poder para hacer esto. El agua no le liberta del pecado, pero el estar unidos con Cristo, el ser bautizados en Cristo, otro término, el ser plantados en Cristo, como resultado de nuestra salvación y nuestra unión con Él, entonces permite nuestra muerte y nuestra sepultura, pero también viene la resurrección. Entonces, sí, tiene toda la razón. Cuando estábamos repasando Romanos 6 en el estudio en la palabra, recuerdo que estaba repasando y estaba yo atónito por cuántos comentarios comparaban ese bautismo con el bautismo en aguas. Simplemente que eso era la idea predominante y lo que yo busqué, todo lo que estudié, y de eso no es de lo que está hablando. Y usted está hablando de los grandes eruditos que tenemos y que tuvimos en el siglo XIX y el siglo XX, y me entristece decir, claro, que ellos probablemente irían con el pensamiento, la mayoría de ellos, de que es ahí donde fue conquistado el pecado, pero aún insistirían en el término de que el bautismo es el bautismo en agua. Yo sé que viendo los comentarios, multitudes de ellos, los únicos dos son el nuestro y el de su muy buen amigo. Sí. Kenneth Whitts. Que interpretó, dije, su buen amigo. Oh, mi buen amigo. Sí. Entendí. Mi buen amigo, sí. Sí. Me cae bien, simplemente quisiera que yo le cayera bien a él. No le caes muy bien. Bueno. Ni a mí tampoco. Pero sí. Pero yo le amo a él como quiera. Sí. Lo dudo también. Pero hay muchos. Cuando volvemos y vemos a Scofield, yo creo que si recuerdo correctamente, la Biblia Scofield, de hecho, lo enseña correctamente, pero tal vez esté equivocado. Creo que Scofield sí. Sí, con el agua. No, creo que sí. Él tiene un punto de vista, una interpretación más correcta, y Leon Morris también tiene una interpretación. Nosotros utilizamos a Leon Morris en el comentario de Romanos y él es uno que sí entiende mejor. Algunos de los que yo respeto mucho, como por ejemplo como Adam Clark, es un autor que habla acerca del bautismo en agua. F. Bruce me parece que es otro, pero al mismo tiempo el término bautizado siempre es lo mismo, ya sea bautizado en agua o bautizado en el Espíritu, ya sea literal o figurativamente. La palabra griega no cambia, entonces es el contexto que tiene que determinar el uso de la palabra. Y en contexto, en Romanos 6, es nuestra unión con Cristo, siendo bautizados en Cristo. Cuando vamos a Gálatas 3:27,
porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han puesto a Cristo. Así que vemos una vez más eso en otro pasaje que trata con esta unión y el término bautizados. Pero no es para argumentar ese punto, sino presentar esta verdad. Cada creyente ha sido bautizado en Cristo en el momento de la salvación. Tiene que ser así. Y por lo tanto son libres del dominio del pecado, y su trabajo en todo este proceso es creer que lo que Cristo ha hecho ha logrado eso a favor de ellos. Así es. Y no hay que cambiar el objeto de la fe, no lo cambia las cosas que usted hace. Y permítame decirlo otra vez, el objeto de fe es Jesucristo y este crucificado. Así es. Y nosotros jamás tenemos que alejarnos de eso. No. Y en la lucha de creer, se puede poner difícil, hermano Sawyer, y difícil tratar de seguir creyendo. Y yo sentí esto y siempre voy a ver qué usted piensa, pero yo creo que hay personas que nos están viendo ahora mismo que aún están caminando en este proceso y tienen aún esas hojas que no se han caído, esas cosas de la caída que aún los agarra. ¿Puede orar Claro por que ellos sí. que puedan Amén. obtener Buena esa idea. victoria en el nombre de Jesús mientras terminamos hoy? Sí, yo quiero que ustedes inclinen su rostro y que repitan conmigo y que lo digan de todo corazón. Querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en Jesucristo. el nombre de Jesucristo. Te doy gracias Te doy gracias por lo que tú has hecho por mí. por lo que tú has hecho por mí. Y yo vengo pidiendo más. Y yo vengo pidiendo más. Alabado Sí, Señor. Dios, aleluya, al Cordero. Alabado Alabado, Dios, Dios, alabado Dios. alabado Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Yo sé que Abraham dejó de pedir antes de que tú dejaras de dar. Y yo creo que tú vas a darle a ese hombre, a esa mujer, niña o niño, exactamente lo que están pidiendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y la fe que deben tener no está en sí mismos. Díganlo, no está en mí. No está en mí. No, ni siquiera está en la Ni iglesia. siquiera está en la iglesia. Ni siquiera está en las buenas Ni obras. siquiera está en las buenas obras. Sino en Cristo. Sino en Cristo. Y lo que Cristo ha hecho en la Y lo cruz. que Cristo ha hecho en la cruz. Yo pido la ayuda del Espíritu Yo Santo. pido la ayuda del Espíritu Santo. Basado en Jesucristo y el crucificado. Basado en Jesucristo y el crucificado. Y yo lo pido en tu nombre, Señor. Yo lo pido en tu nombre, Señor. Dándote la alabanza y la gloria. Dándote la alabanza y la gloria. Amén y amén. Amén y amén. Alabado, alabado, alabado Dios. Se nos acabó el tiempo. Y yo quiero agradecerles mucho por estar con nosotros el día de hoy. Espero que algo se haya dicho o hecho que sea de bendición y de ayuda y fortaleza para usted. Les amamos y Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.